Hay una pregunta que nadie se hace cuando sube a su camioneta familiar, abre la puerta, acomoda a los niños en el asiento trasero y sale a la carretera. Nadie se pregunta si ese auto pudo haber sido completamente diferente. Nadie se pregunta si hubo un momento en la historia en que alguien ya había resuelto todos los problemas que ese viaje va a generar, el calor del sol que aplasta por el techo, los niños peleando por espacio. El conductor llegando agotado después de 4 horas al volante, la familia que viajó junta pero no convivió en ningún momento del trayecto. Nadie se hace esa pregunta porque no sabe que tiene razón para hacérsela. Pero la tiene. Hubo un momento. Hubo un auto. Hubo una compañía que reunió a sus mejores ingenieros, a sus diseñadores más ambiciosos, a las mentes que pensaban más lejos que cualquier otro en la industria, y les dijo que construyeran el futuro. No una versión decorada del presente. No un auto con más cromo y más potencia. El futuro real. El que resolvía los problemas verdaderos de las familias verdaderas que viajaban juntas cada fin de semana, cada verano, cada vez que la carretera las llamaba. Y esas mentes lo construyeron. Lo construyeron con una seriedad y una profundidad que resulta difícil de creer cuando empiezas a conocer los detalles. No eran trucos de feria. No eran gadgets pensados para generar titulares en revistas de automóviles. Eran soluciones reales a problemas reales, diseñadas con la convicción de quien sabe que tiene algo que vale la pena, de quien entiende que lo que acaba de crear va a cambiar todo. Se llamaba Ford Aurora. Y si ese nombre no te dice nada, si nunca lo escuchaste, si nunca lo viste en ninguna carretera ni en ningún concesionario, eso no es un accidente. Eso es precisamente la herida que este auto dejó en la historia. Porque el Ford Aurora existió. Fue construido con ingeniería real, con materiales reales, con tecnología que funcionaba. Fue presentado ante millones de personas en una de las exposiciones más importantes del siglo XX. Fue admirado, fotografiado, descrito con asombro en las revistas de la época. Y después desapareció. No llegó a ninguna concesionaria. No llegó a ninguna familia. No llegó a ninguna carretera. El auto que Ford había construido para demostrar que una camioneta familiar podía ser algo completamente distinto a todo lo que existía, fue guardado, exhibido, estudiado. Y finalmente dejado atrás por la misma compañía que lo había creado. Esta es esa historia. Y no es una historia simple. No es una historia de fracaso corporativo ni de sueños rotos por incompetencia. Es algo más complicado y más doloroso que eso. Es la historia de una idea que llegó correcta al mundo equivocado, de una visión tan completa y tan avanzada que el momento en que vivía no supo qué hacer con ella. Es la historia del costo que tiene para el mundo cuando sus mejores ideas aparecen demasiado pronto. Pero antes de entender por qué el Aurora desapareció, necesitas saber lo que era. Necesitas conocerlo como lo conocieron quienes lo vieron en aquella feria, con la misma sensación de estar frente a algo que no debería existir todavía, que pertenece a un futuro que aún no ha llegado. Porque solo cuando entiendas todo lo que Ford construyó, solo cuando tengas claro el peso completo de lo que el mundo perdió, podrás entender de verdad lo que significa que ese auto nunca haya llegado a tus manos. Y esa comprensión, aunque llegue tarde, aunque llegue décadas después, duele de una manera muy particular. La manera en que duele reconocer algo extraordinario que estuvo a punto de cambiar tu vida y que nunca lo hizo. Antes de entrar a un auto, ya sabes si va a importarte. Hay vehículos que te hablan desde lejos, que tienen una presencia que no necesita explicación, que te dicen algo sobre sí mismos antes de que toques una sola superficie. El Ford Aurora era uno de esos vehículos. Pero no por las razones que podrías imaginar. No era agresivo. No intentaba intimidarte con proporciones exageradas ni seducirte con líneas salvajes. No competía en el juego que todos los demás autos americanos de los años 60 jugaban, ese juego de ver quién tenía la parrilla más grande, el cromo más brillante, la presencia más dominante en la calle. El Aurora jugaba otro juego completamente distinto. Uno donde las reglas las había escrito él mismo. Te hablaba con inteligencia. Con la elegancia callada de algo que ha sido pensado hasta el último milímetro y que no necesita gritar para que sepas que estás frente a algo extraordinario. El frente de la Aurora comenzaba con una decisión que iba en contra de todo lo que la industria hacía en ese momento. En lugar de una gran parrilla frontal abierta, el tipo de parrilla que en los años 60 era casi un símbolo de estatus, de poder, de presencia americana en la carretera, Ford diseñó un sistema de enfriamiento completamente diferente.
Dos tomas de aire ubicadas a los lados del cofre, discretas, casi invisibles si no sabías lo que buscabas. El aire no entraba por el frente como en cualquier otro auto. Entraba por los costados y era extraído por la corriente que pasaba sobre el capó a alta velocidad, como si el auto mismo respirara mientras avanzaba. Esto no era decoración. Tenía consecuencias directas y prácticas. Ford podía usar un núcleo de radiador más pequeño, lo que permitía un frente más compacto, más aerodinámico, más limpio. Menos resistencia al viento. Menos ruido. Una silueta que cortaba el aire en lugar de empujarlo. En una época donde los autos americanos competían por ver quién tenía la parrilla más cromada y más imponente, el Aurora llegaba diciendo que el futuro no necesitaba hacer tanto ruido. Sobre ese frente impecable, el parabrisas comenzaba su trabajo. Y era un parabrisas que no se parecía a ningún otro que existiera en ese momento. Ford lo llamó Brapover Windshield. Un cristal que no terminaba donde terminan todos los parabrisas. Seguía. Curvaba hacia arriba. Se integraba con el techo. Se convertía en parte de la identidad visual completa del auto. No había una línea clara entre donde terminaba el vidrio y donde comenzaba el techo. Era una transición fluida, como si el auto hubiera sido diseñado desde adentro hacia afuera, pensando primero en la experiencia de quien viajaba dentro y después en la forma exterior. Esa integración no era solo estética. Era funcional. Creaba un campo visual extraordinariamente amplio para conductor y pasajeros. No había pilares gruesos que interrumpieran la vista. No había ángulos muertos causados por marcos anticuados. El mundo exterior entraba al habitáculo de manera casi total, como si los ocupantes viajaran dentro de una burbuja transparente suspendida sobre el asfalto. Las ventanas laterales seguían la misma filosofía. Perfil casi plano, geometría que suavizaba el paso del aire, reducción del ruido del viento a velocidades de autopista. Nada sobresalía. Nada interrumpía. Todo fluía con una coherencia que hablaba de un equipo que había tomado cada decisión con el mismo nivel de exigencia, sin importar cuán pequeño fuera el detalle. Desde afuera, antes de abrir una sola puerta, ya era imposible ignorar que esto no era un auto normal. Era una declaración. Y adentro, esa declaración apenas comenzaba. Si hay una característica del Ford Aurora que resume mejor lo que Ford intentaba demostrar con este auto, es el techo. No porque sea la más compleja ni la más costosa de todas las que tenía, sino porque es la más humana. Porque resuelve algo que cualquier persona que haya viajado en auto bajo el sol del mediodía entiende perfectamente, sin necesidad de explicación técnica ni de contexto histórico. La lucha constante entre querer luz y querer sombra. Entre querer ver el cielo y no querer que el calor te aplaste. Entre la apertura y el refugio. Esa tensión que todos conocemos y que todos hemos resuelto de la misma manera torpe desde siempre, bajando la visera, pegando papel aluminio en el vidrio. Sufriendo en silencio mientras el sol cae directo sobre tu cabeza durante horas. Ford resolvió ese conflicto de una manera que en los años 60 sonaba casi a magia. El techo solar polarizante era una sección ubicada en la parte delantera del techo, justo sobre los ocupantes del área central. Y funcionaba de una manera que ningún techo solar había funcionado antes ni durante muchos años después. No era simplemente un panel de vidrio que se abría o se cerraba. Era un sistema de control de luz activo, construido con dos capas de material polarizante compuestas por franjas paralelas, cada franja de apenas una fracción de pulgada de ancho. Cuando las dos capas estaban alineadas, la luz del sol entraba filtrada, suave, teñida de un verde tranquilo que llenaba el habitáculo de una atmósfera casi irreal. No era la luz cruda y agresiva del mediodía. Era algo más parecido a la luz que entra por el follaje de un árbol en un día de verano. Cálida sin quemar. Presente sin molestar. Con solo deslizar la capa inferior una fracción de pulgada, los dos conjuntos de franjas llegaban a un ángulo de 90 grados entre sí y el techo se volvía completamente opaco. Sin mecanismo complejo. Sin partes móviles que pudieran romperse con el tiempo. Solo física. Solo luz controlada con una precisión que en ese momento no existía en ningún otro vehículo del mundo. La parte trasera del techo cambiaba de material. Aluminio texturizado, diseñado específicamente para reflejar los rayos infrarrojos. No la luz visible, sino el calor. Esa distinción es crucial. Un techo convencional, negro o de vidrio simple, absorbe el calor y lo transfiere lentamente al interior, convirtiendo el habitáculo en un horno durante los meses de verano.
Este aluminio lo rebotaba hacia afuera antes de que pudiera convertirse en un problema. El resultado era un espacio interior significativamente más fresco, sin depender exclusivamente del aire acondicionado. Entre estas dos secciones estaba la barra de refuerzo estructural, construida directamente dentro del diseño de la carrocería. No era un elemento añadido después. Era parte del auto desde el principio. Cumplía una función de seguridad real y al mismo tiempo servía como el punto de transición visual entre el techo polarizante y el techo de aluminio, dándole a la Aurora una silueta superior que era reconocible desde lejos. Las viseras completaban este sistema de control de luz. En lugar de simples piezas de plástico que bloqueaban bruscamente la visión, Ford instaló persianas internas ajustables dentro de plástico tintado. Con un pequeño cambio de ángulo, el conductor o el pasajero podía modificar la cantidad de luz que entraba sin bloquear su campo de visión, sin agacharse, sin cubrir el parabrisas, sin sacrificar seguridad por comodidad. El Aurora no solo transportaba familias. Las protegía de los elementos mientras les devolvía el control sobre su propio ambiente. Eso en 1964 era el futuro. Un futuro que cualquier familia en cualquier carretera del mundo hubiera querido tener. Hay una frase que Ford usó para describir uno de los sistemas de iluminación de la Aurora y esa frase dice más sobre la ambición de este auto que cualquier especificación técnica que puedas encontrar en sus fichas originales. Ford la llamó luz fría. No porque fuera de baja temperatura en el sentido coloquial, sino porque producía iluminación sin generar calor primero. Esa distinción que hoy suena completamente normal gracias a los LEDs que están en todas partes, en los años 60 era una idea que pertenecía al laboratorio, no a la carretera. Era el tipo de tecnología que los ingenieros estudiaban en entornos controlados y que nadie había pensado seriamente en llevar a un vehículo de producción, ni siquiera conceptual. Ford la llevó. La iluminación electroluminiscente de la Aurora recorría los costados del auto en una franja de seguridad lateral continua. Iluminaba las placas de matrícula delantera y trasera. Llegaba incluso a las letras que formaban el nombre Aurora en el cofre y en la puerta trasera. Todo brillaba con esa luz suave, pareja, sin punto de origen visible. Como si la carrocería misma fuera la fuente de la luz. Como si el auto hubiera sido construido con un material que simplemente brillaba por naturaleza propia. Piensa en lo que esto significaba en términos prácticos. Un auto que se hacía visible desde sus propias superficies. Que no dependía únicamente de focos convencionales para existir en la oscuridad. Que convertía su propia carrocería en una herramienta de seguridad activa. En las carreteras de los años 60, donde los accidentes nocturnos eran devastadoramente comunes por falta de visibilidad, un concepto como este tenía el potencial de salvar vidas. No de manera dramática ni complicada. Solo siendo visto. Solo existiendo con más claridad en la oscuridad que cualquier otro vehículo que circulaba en esa época. Los faros delanteros seguían la misma filosofía de repensar todo desde cero. En lugar de los 2 o 4 faros convencionales que todos los autos del mundo usaban sin cuestionarlo, el Aurora tenía el sistema Minibank. Un conjunto de 12 lámparas selladas de 1 pulgada de diámetro cada una. 12 pequeños focos trabajando en conjunto, capaces de producir un rango de intensidad luminosa que ningún sistema convencional podía igualar. Desde una luz casi imperceptible para circular en zonas urbanas hasta una iluminación plena y poderosa para carretera abierta, todo ajustable con una precisión que no existía en ningún otro vehículo de la época. Y había algo más en ese sistema que lo hacía especialmente inteligente. Algo que hoy llamamos con un término técnico pero que en ese momento era simplemente sentido común llevado a su máxima expresión. Si una de las 12 lámparas fallaba, las otras 11 seguían funcionando. No había apagón repentino. No había ese momento de pánico en una carretera oscura cuando el faro delantero muere de golpe y de repente no ves nada. El sistema seguía operando, degradándose gradualmente en lugar de colapsar sin aviso. Todo el sistema de iluminación de la Aurora transmitía un mensaje coherente y deliberado. Este auto no iba a dejar a su familia en la oscuridad. Ni literal ni en ningún otro sentido. Cada elemento lumínico había sido pensado para dar más control, más seguridad, más presencia en la carretera. Para hacer del acto de conducir de noche algo menos dependiente de la suerte, menos expuesto a los límites de la tecnología disponible. Ford veía la luz como el hilo conductor de toda la experiencia Aurora. Desde el techo polarizante que filtraba el sol del mediodía hasta los 12 faros que dominaban la oscuridad de la carretera. Desde las viseras ajustables hasta las letras luminosas en la carrocería.
Todo apuntaba hacia la misma convicción. Que viajar en familia no debería significar estar a merced de las condiciones externas. Que un auto lo suficientemente inteligente podía darte control real sobre tu entorno. Que la tecnología podía ser tu aliada en cada kilómetro, no solo cuando todo salía bien. Hay momentos en el diseño de un producto donde una sola decisión no cambia todo. No una decisión sobre el motor ni sobre el precio ni sobre el color. Una decisión sobre algo aparentemente pequeño, algo cotidiano, algo que la gente hace sin pensar dos veces. En el Ford Aurora, ese momento llegó cuando alguien en el equipo de diseño se hizo una pregunta que nadie antes había formulado con esa seriedad y con esa intención de responderla de verdad. ¿Cómo debería subirse un niño a la parte trasera de una camioneta familiar? La respuesta convencional era obvia. Como siempre. Abres la puerta trasera, te subes, te sientas. Ese proceso que llevan décadas siendo exactamente igual, con los mismos riesgos, las mismas incomodidades. Los mismos dedos atrapados y los mismos golpes en la cabeza que los padres han aceptado como parte inevitable del ritual de salir en familia. Ford rechazó esa respuesta. Y lo que construyeron en su lugar fue el sistema de entrada trasera tipo clamshell. Una de las características más admiradas de la Aurora y una de las razones por las que este auto todavía genera conversación décadas después de haber sido construido, en foros de diseño, en publicaciones de historia automotriz, en conversaciones de ingenieros que lo estudian como referencia de pensamiento avanzado aplicado a problemas simples. Funcionaba así. El portón trasero, en lugar de abrirse hacia afuera como en cualquier camioneta convencional, comenzaba su movimiento bajando hasta convertirse en un escalón alfombrado. Un escalón real. Firme. Cubierto con la misma alfombra del interior del auto, sobre el que podías pararte con todo tu peso sin dudar. Luego, la compuerta superior no se abría hacia un lado ni hacia atrás de manera convencional. Las barras de torsión la empujaban hacia arriba y luego hacia atrás, deslizándola sobre una guía integrada en el techo del auto, hasta que quedaba completamente recogida sobre la parte superior del vehículo. El resultado era una apertura trasera completamente despejada. Sin bisagras que bloquearan el paso. Sin esquinas metálicas contra las que un niño pudiera golpearse en la oscuridad de un estacionamiento. Sin ese momento incómodo y torpe de agacharse bajo una compuerta que solo abre a medias y que obliga a contorsionarse para entrar. Solo una entrada limpia, ancha, accesible, con un escalón alfombrado que invitaba a subir con facilidad y con seguridad. Ford había observado lo que realmente pasaba en los viajes familiares largos con una atención que pocos fabricantes se habían tomado el tiempo de aplicar. Los niños subían y bajaban constantemente en las paradas, con la energía y la torpeza propias de su edad. Las compuertas traseras convencionales eran un punto de tensión permanente en cada parada. Dedos atrapados entre la puerta y el marco. Golpes en la cabeza al intentar entrar en un espacio que no había sido pensado para cuerpos pequeños en movimiento. Caídas al intentar subir a un espacio alto sin ningún apoyo real. El sistema clamshell eliminaba casi todos esos riesgos con una elegancia que hacía que la solución pareciera obvia una vez que la veías funcionar. Esa es la marca de las mejores ideas. No la complejidad de la solución, sino la claridad con que resuelve algo que todos habían aceptado como inevitable. Pero este sistema no estaba solo. Había sido diseñado específicamente para trabajar en conjunto con algo que estaba dentro del auto. Algo que Ford había pensado con igual cuidado, con igual nivel de observación de la vida familiar real. Algo que representaba quizás la idea más audaz y más genuinamente humana de todo el proyecto Aurora. Porque Ford no solo había diseñado una manera mejor de entrar al auto. Había diseñado un lugar completamente diferente al que llegar una vez adentro. Ford tomó el espacio trasero de una camioneta familiar y lo convirtió en algo que no tenía precedente en la historia del automóvil. No un asiento trasero con más espacio. No un apoyabrazos extra ni una tercera fila plegable. Un ambiente separado, aislado, equipado y diseñado con la misma atención que se le daría a una habitación real en una casa real pensada para niños reales. Ford lo llamó el compartimento romper room, tomando prestado el nombre de los espacios de juego que existían en los hogares americanos de clase media de los años 50 y 60. Y la analogía no era exagerada ni era marketing. Era una descripción precisa de lo que habían construido. Este espacio tenía todo lo que un niño necesitaba para sobrevivir un viaje largo sin volverse loco y sin volver locos a sus padres. Había un asiento orientado hacia atrás, mirando el camino que el auto dejaba atrás en lugar del que tenía por delante.
Un detalle que hoy reconocemos como más seguro para los niños pequeños desde el punto de vista biomecánico, pero que entonces era simplemente una manera de darle a cada niño su propio punto de vista del mundo. Su propia perspectiva del viaje, diferente a la de los adultos al frente. Había áreas de almacenamiento específicas para libros y juguetes. Ford había entendido algo que cualquier padre descubre en el primer viaje largo con hijos. Un niño aburrido es un niño que molesta. Y darle los recursos para entretenerse por su cuenta no era un lujo. Era una inversión directa en la paz mental de los adultos al frente del vehículo. Pero la característica más extraordinaria de este compartimento no era física. Era sonora. Ford instaló un divisor de vidrio operado eléctricamente que podía separar completamente el compartimento trasero del resto del habitáculo. Con solo presionar un botón, el espacio de los niños quedaba aislado acústicamente de la zona de los adultos. Los gritos, las risas, las canciones repetidas hasta el agotamiento, las peleas por espacio, las preguntas interminables sobre cuánto faltaba para llegar. Todo quedaba contenido en ese mundo paralelo que viajaba a bordo del mismo auto pero en una dimensión completamente diferente. Y había más. El compartimento trasero tenía su propio receptor de radio. Los niños podían escuchar su propia música, sus propios programas, sin interferir con lo que los adultos querían escuchar en la parte delantera. Pero Ford fue todavía más lejos. El televisor instalado en el compartimento central del auto podía transmitir su audio a través del radio del compartimento de los niños. Así, incluso con el divisor de vidrio completamente cerrado, los niños podían ver televisión, escuchar el audio por su propio equipo. Vivir su propia experiencia de entretenimiento completamente independiente de lo que ocurría en el resto del vehículo. Piensa en cuándo fue la última vez que subiste a un auto con niños y deseaste que hubiera una manera de darles su propio espacio. Ahora imagina que Ford había resuelto ese problema en 1964. Imagina que esa solución hubiera llegado a los concesionarios, que hubiera estado disponible para las familias que hacían esos viajes interminables por carretera cada verano, cada puente. Cada fin de semana largo que se extendía más de lo planeado. Con el compartimento romper room, esos viajes eran fundamentalmente diferentes. Los niños entraban por el sistema clamshell, subían por el escalón alfombrado, se instalaban en su propio mundo. Y los padres podían cerrar el divisor. Y finalmente, después de años de caos en el asiento trasero, tener una conversación completa sin interrupciones. Escuchar su propia música. Pensar con claridad. Disfrutar el viaje en lugar de simplemente sobrevivirlo. Ford había entendido algo que muy pocos diseñadores de autos habían entendido antes. Que un auto familiar no transporta a una familia como una unidad abstracta. Transporta a adultos con necesidades de adultos y a niños con necesidades de niños. Y que satisfacer ambas simultáneamente requiere soluciones que reconozcan esa diferencia en lugar de ignorarla. Si el compartimento trasero era el mundo de los niños, la zona central del Ford Aurora era algo que los adultos de los años 60 jamás habían visto en ningún auto. Ni en los más lujosos. Ni en los más exclusivos. Ni en los conceptos más atrevidos que las otras marcas habían presentado en esa misma feria mundial. Porque Ford no había diseñado simplemente un habitáculo más cómodo. Había diseñado una sala de estar. El término no es hipérbole. Es descripción. Cuando entrabas al área central de la Aurora y cerrabas la puerta, lo que veías frente a ti tenía más en común con el salón de una casa elegante que con el interior de cualquier vehículo que existía en el mercado. Había un sillón giratorio. Un sofá curvo con capacidad para 4 adultos. Una consola de comunicaciones con radio, televisión y grabadora de sonido. Una mesa. Un gabinete para hielo y bebidas. Todo dispuesto con la lógica de un espacio diseñado para la conversación, para la relajación, para la convivencia real entre personas que viajaban juntas y que querían seguir siendo personas que estaban juntas durante el trayecto. El sillón giratorio era uno de los elementos más comentados por quienes lo vieron en la feria. Podía orientarse hacia adelante como cualquier asiento de auto convencional, para los momentos en que el conductor necesitaba que el pasajero central estuviera en posición de viaje normal. O podía rotar completamente para mirar hacia el sofá trasero, hacia las personas que viajaban en la parte posterior del habitáculo central. Esa posibilidad de girar el asiento y enfrentarte a los demás pasajeros mientras el auto avanzaba no era un truco de exhibición. Era una declaración filosófica sobre para qué sirve realmente un auto familiar. No para transportar cuerpos de un punto a otro.
para permitir que las personas que viajan juntas sigan siendo personas que están juntas, que se miran, que se hablan, que comparten el tiempo del viaje en lugar de pasarlo cada uno mirando hacia adelante en silencio. Sobre toda esta zona, el techo suspendido formaba una cavidad iluminada que integraba luz directa e indirecta, trabajando en conjunto con el techo polarizante para crear una atmósfera que cambiaba según la hora del día y las preferencias de los ocupantes. No era el techo gris y plano de una camioneta de los 60. Era un elemento arquitectónico. Una decisión de diseño de interiores aplicada a un vehículo en movimiento con la misma seriedad con que un arquitecto piensa la luz de un espacio habitable. La consola de comunicaciones merecía un capítulo propio. Radio, televisión integrada, grabadora de sonido. Una superficie de mesa donde podías apoyar algo mientras conversabas o trabajabas durante el trayecto. Y debajo de la mesa, el compartimento de almacenamiento para hielo y bebidas, porque Ford había entendido que un viaje largo necesita hidratación tanto como entretenimiento. Y que ninguno de los dos debería requerir una parada. Nada de esto estaba improvisado. Cada elemento había sido posicionado con una lógica espacial que favorecía la interacción humana. El sofá curvo no era recto porque un sofá recto hubiera roto la intimidad del espacio. La mesa no estaba pegada a una pared porque una mesa en el centro del espacio invita a reunirse alrededor. El sillón no estaba fijo porque la rigidez de un asiento fijo contradecía todo el espíritu de lo que Ford estaba construyendo. Ford estaba proponiendo algo que la industria automotriz no había propuesto antes con esa claridad. Que el tiempo en un auto no tenía que ser tiempo perdido. Podía ser tiempo de calidad, tiempo de familia, tiempo de conversación real en un mundo donde la velocidad de la vida moderna hacía cada vez más difícil encontrar momentos así. Eso en 1964 era una idea revolucionaria. Y hoy, más de medio siglo después, sigue siendo una idea que la mayoría de los autos familiares no ha conseguido hacer realidad completamente. Hasta ahora hemos hablado de la Aurora como si fuera principalmente un espacio para los pasajeros. Y en gran medida lo era. Ese era precisamente su punto diferenciador más poderoso, la atención con que había sido pensado para las personas que viajaban dentro. Pero Ford no olvidó al conductor. No lo redujo a un operador de máquina, a alguien que simplemente dirigía el vehículo mientras los demás disfrutaban el viaje. Al contrario, Ford diseñó para el conductor de la Aurora un espacio que llevaba un nombre que lo decía todo sobre la filosofía detrás de él. Lo llamaron el puesto de mando. Y ese nombre no era grandilocuente. Era una descripción precisa. Porque el asiento del conductor en el Aurora no era simplemente un asiento con un volante y unos pedales. Era un centro de operaciones pensado para alguien que tenía la responsabilidad de mover a una familia entera por la carretera con seguridad, con comodidad y con control durante horas. El asiento tenía un respaldo alto y contorneado, diseñado para ofrecer soporte cervical real durante los viajes largos. Cualquiera que haya pasado 4 o 5 horas detrás del volante sabe exactamente de qué estamos hablando. La tensión que se acumula en el cuello. La fatiga que baja desde los hombros hasta la espalda baja en las últimas horas del trayecto. El Aurora intentaba eliminar esa fatiga con un asiento que sostenía al conductor en lugar de simplemente contenerlo, que trabajaba a favor del cuerpo en lugar de ignorarlo. El sistema de dirección era igualmente inusual. En lugar de un volante convencional, Ford instaló una barra de dirección con asistencia de potencia. Pero lo más sorprendente no era la forma. Era el comportamiento. Gracias a una dirección de relación variable, el Aurora requería solo media vuelta de lado a lado para alcanzar el máximo ángulo de giro. Media vuelta. Cualquier conductor que haya maniobrado una camioneta grande en un estacionamiento estrecho o en una calle angosta entiende inmediatamente lo que eso significa en términos de agilidad real en la vida cotidiana. El panel de instrumentos llevaba las ideas de la Aurora hasta su expresión más ambiciosa. Había un sistema indicador de carriles para autopista que mostraba la velocidad segura recomendada para cada carril y alertaba sobre obstrucciones adelante. Había espacio reservado para un sistema de control de velocidad constante. Y había un dispositivo que podía informar automáticamente al conductor sobre la ubicación exacta del vehículo en cualquier momento del viaje. Ese último elemento merece un momento de atención completa. En 1964, Ford estaba proponiendo un sistema de localización vehicular integrado en un auto conceptual de producción. El GPS no existiría como tecnología de uso civil hasta décadas después. Pero Ford ya estaba imaginando con total seriedad un mundo donde el conductor no necesitaba un mapa de papel doblado sobre el volante ni tenía que detenerse a preguntar cómo llegar.
Un mundo donde el auto sabía dónde estaba y te lo decía con precisión. El puesto de mando de la Aurora era una propuesta completa sobre lo que significaba ser conductor en el futuro. Un papel activo pero asistido. Una responsabilidad respaldada por tecnología que reducía el margen de error y el nivel de estrés. Un conductor que no luchaba contra el auto, sino que trabajaba con él como si fueran socios en la misma tarea. Ford entendía algo que pocos fabricantes habían articulado con esa claridad. Que el bienestar del conductor era la base de todo lo demás. Si el conductor llegaba agotado, todos llegaban tensos. Si el conductor llegaba descansado y con control, todos llegaban bien. El cuidado al conductor no era un detalle secundario. Era el fundamento de toda la experiencia. Y entonces llegamos a la pregunta que ha estado esperando desde el principio. La que probablemente te hiciste desde la primera vez que escuchaste el nombre Aurora en este video. Si Ford tenía todo esto, si tenía la tecnología, el talento, la visión y la plataforma para presentarlo ante millones de personas en la Feria Mundial de Nueva York. Si tenía 23 características que tocaban cada aspecto de la experiencia familiar en un auto, si tenía una propuesta tan coherente, tan completa, tan claramente superior a todo lo que existía en el mercado. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Por qué nadie lo compró nunca? ¿Por qué no llegó a ninguna concesionaria? ¿Por qué el Aurora desapareció? La respuesta no es simple. Y tampoco es completamente satisfactoria, que es quizás lo más frustrante de todo. Una parte de la respuesta es económica. Producir un auto con 23 características experimentales en serie, a escala industrial, con los costos de manufactura que eso implicaba en los años 60, era prohibitivamente caro. El techo polarizante solo, con sus 2 capas de material fotosensible y su mecanismo de ajuste milimétrico, hubiera multiplicado el costo de producción de manera que habría colocado a la Aurora completamente fuera del alcance del mercado familiar al que estaba destinado. La ironía es tan poderosa que duele. Un auto diseñado específicamente para la familia americana promedio era demasiado costoso para ella. Otra parte de la respuesta es regulatoria. Los estándares de seguridad automotriz estaban evolucionando rápidamente en esa época. La Administración Federal comenzaba a imponer requisitos de impacto, de resistencia estructural, de visibilidad y de comportamiento en accidente que el Aurora, con su diseño tan experimental y tan alejado de las convenciones establecidas, difícilmente hubiera podido cumplir sin modificaciones fundamentales que habrían alterado su esencia. Pero hay una tercera parte de la respuesta que es más difícil de nombrar. Tiene que ver con el miedo. No el miedo de los ingenieros ni el de los diseñadores, que claramente no lo tenían, sino el miedo de los ejecutivos. El miedo de las personas que tienen que firmar la orden de producción. El miedo de apostar cientos de millones de dólares en un producto que no se parece a nada que el mercado haya pedido antes, porque el mercado no puede pedir lo que no sabe que existe. Ford usó el Aurora como usó todos sus concept cars de esa época, para recopilar reacciones en tiempo real. Las exhibiciones en ferias mundiales no eran solo relaciones públicas. Eran investigación de mercado. Millones de personas pasaban frente a esos autos, los miraban, respondían encuestas. Y esas reacciones alimentaban a los planificadores con información sobre qué ideas tenían futuro y cuáles eran demasiado avanzadas para el momento. El Aurora generó admiración. Pero la admiración no siempre se convierte en una orden de compra. Y en el análisis final, Ford tomó las ideas que podía implementar de manera rentable y las fue introduciendo gradualmente en sus modelos de producción a lo largo de los años siguientes. El concepto entero, el Aurora como experiencia integrada y coherente, nunca llegó. Hay algo profundamente humano en ese proceso y también algo profundamente decepcionante. La brecha entre lo que una compañía puede imaginar y lo que decide construir no siempre la determina la tecnología. A veces la determina el valor. El valor de comprometerse completamente con una visión en lugar de tomar solo los pedazos más seguros y dejar el resto guardado en una exhibición permanente. Ford tuvo la visión completa. Tuvo el talento para construirla. Y eligió no entregarla. Existe una manera equivocada de terminar la historia del Ford Aurora. La manera equivocada es quedarse con la pérdida, con la frustración de lo que pudo haber sido y no fue. Con la imagen de un auto extraordinario guardado en una vitrina mientras las familias seguían viajando durante décadas en vehículos que no pensaban en ellas con esa profundidad. Esa lectura es comprensible. Es la lectura que duele. Pero no es la lectura completa. La lectura completa requiere mirar lo que pasó después.
Requiere rastrear el rastro invisible que el Aurora dejó en la historia del diseño automotriz. Porque aunque nunca llegó a ninguna concesionaria, sus ideas no murieron con él. Viajaron. Se filtraron. Aparecieron en otros autos, en otras décadas, en formas que a veces resultaban casi irreconocibles pero que tenían el mismo ADN. La misma convicción original de que un auto familiar podía ser algo pensado de verdad para las personas que lo habitaban. El techo solar que hoy encuentras en docenas de modelos de producción, con sus variantes de cristal electrocrómico que oscurece al presionar un botón, es el nieto directo del techo polarizante de la Aurora. La tecnología es diferente. El principio es idéntico. Darle al ocupante control sobre la cantidad de luz que entra al habitáculo sin necesitar mecanismos físicos complicados que se rompan con el tiempo. Los sistemas de iluminación LED que hoy recorren los costados y los marcos de los autos modernos, creando presencia visual y mejorando la seguridad nocturna, tienen el mismo espíritu que la iluminación electroluminiscente de la Aurora. La idea de hacer que la carrocería misma sea parte del sistema de visibilidad, que el auto sea visto además de ver, era completamente nueva en 1964. Hoy es estándar en cualquier vehículo de gama media en cualquier mercado del mundo. La zona trasera para niños, el concepto de crear dentro de un vehículo familiar un espacio diferenciado según las necesidades reales de los distintos ocupantes, resurgió décadas después en las minivans con zonas de entretenimiento traseras independientes, en los sistemas de audio con múltiples fuentes simultáneas, en las pantallas traseras que los niños controlan de manera autónoma. Ford lo había imaginado todo en un solo auto. La industria tardó 30 años en empezar a implementarlo por partes, sin la coherencia ni la profundidad con que el Aurora lo había concebido originalmente. El GPS, la navegación asistida, los sistemas de alerta de tráfico que hoy son estándar en cualquier auto de gama media, todos tienen un ancestro conceptual en el panel de instrumentos de la Aurora. Ford había imaginado ese futuro con tanta claridad que sus especificaciones del tablero, leídas hoy, suenan como la descripción de un auto moderno con algunas décadas de uso. Cuando Gene Bordinat eligió el nombre Aurora para este auto, eligió la palabra que describe el primer resplandor de la mañana. El momento exacto en que la oscuridad empieza a ceder. Y hay algo profundamente apropiado en ese nombre, no solo por lo que Ford soñó en 1964, sino por lo que el Aurora representa hoy cuando lo miramos desde este lado de la historia. Porque los amaneceres no desaparecen. Se retrasan. Vuelven al día siguiente. Y la idea que Ford capturó en ese auto, la idea de que un vehículo familiar podía ser un espacio verdaderamente pensado para las personas que lo habitaban, para sus necesidades reales, para su comodidad, su entretenimiento, su seguridad y su conexión entre sí, esa idea no murió cuando el Aurora fue enviado a una exhibición permanente. Siguió viviendo en los sueños de los diseñadores que lo vieron en aquella feria y se lo llevaron a sus mesas de trabajo. Siguió viviendo en los artículos de revistas que describían sus características con el asombro que solo produce lo genuinamente nuevo. Siguió viviendo en las decisiones de ingeniería que gradual y silenciosamente fueron introduciendo sus principios en los vehículos de producción de las décadas siguientes. Y hoy, cuando entras a ciertos vehículos modernos y encuentras un techo de cristal que oscurece al tocar una pantalla, cuando los niños en el asiento trasero tienen su propia pantalla y su propio control del entretenimiento, cuando el navegador te dice con precisión dónde estás y qué tan lejos está tu destino, estás experimentando el Aurora. No el auto. La idea. La visión. El amanecer que Ford imaginó en 1964 y que el mundo finalmente empezó a recibir décadas después. Este auto nos enseña algo que va mucho más allá de la historia automotriz. Nos enseña que las mejores ideas raramente llegan en el momento perfecto. Que el mundo casi siempre necesita tiempo para ponerse al nivel de sus propias visiones más ambiciosas. Que hay personas que piensan 50 años adelante y cuyo trabajo no es en vano, aunque nunca vean los resultados en su propia época. El Aurora amaneció una sola vez, en una feria mundial, ante millones de personas que lo admiraron y lo dejaron atrás al salir del pabellón. Pero esa luz que encendió sigue viajando. Como toda buena idea, no tiene fecha de vencimiento. Y lo que este auto extraordinario nos deja como lección final es que el futuro no espera permiso para llegar. Solo espera que alguien tenga el valor de imaginarlo primero. Ford tuvo ese valor. El mundo, aunque tarde, finalmente le dio la razón.